Si alguien le preguntara a Liuba Skvortsova qué es lo que más desea en la vida, ella respondería con seguridad que quiere silencio y paz. Liuba tenía 17 años y su vida era como un interminable crepúsculo otoñal. Todo esto comenzó después de la muerte de la madre de Liuba y su tía Glafira se mudó a su casa con su hijo Nikolai. La madre de Liuba murió a causa de una larga enfermedad. Exactamente 2 años antes de eso, perdió a su padre. La niña vivió sola en la casa un tiempo, hasta que una mañana de verano vinieron a visitarla su prima y su prima. Habiendo hecho entender al Hug que no se iban a ir, la tía Glasa y su hijo Pererostok comenzaron a montar su propia casa. Primero vendieron las cosas que dejaron los padres. Liuba intentó detenerlos, pero la tía Glafira, que tenía un carácter diferente, la miró enojada con sus venenosos ojos verdes y le siseó al gato. Tendré que señalarte algo más, soplón. Tú sabes mucho. Liuba le mostró el testamento dejado por su madre, en el que se decía que todos los bienes habían sido transferidos a su hija. Pero la tía Glafira inmediatamente se lo quitó de las manos a la niña y lo rompió en pedazos pequeños. Aquí está, tu voluntad. Estaba avergonzada y tenía la boca llena de escoria. Cállate o te echaré como a un perro. Nikolai, el primo de Liuba, alto y largo como un botón de jardín, se rió cortésmente y se frotó las manos, temblando de humillación. Liuba, mirando a sus familiares con total odio y dolor, se subió a un escalón crujiente y lloró durante mucho tiempo, maldiciendo su destino. Todos sus compañeros se estaban preparando para la graduación y esperando la llegada de una nueva vida. Y Lube no tenía dinero para esta vida feliz. A su madre le quedaba muy poco dinero para mudarse a la ciudad e ir a la escuela. Y Lube estaba condenado a vivir en este pueblo rodeado de bosques bajo el mismo techo con su tía y su hijo siempre borracho. Esperaba que la niña no pudiera ayudar a nadie más. No tenía otros parientes excepto su tía. Y los vecinos y conocidos tenían poco sentido común. Solo quedaba un camino. Esperar cambios y creer que todo estará bien. Pero pasó el tiempo y no hubo cambios en la vida de Liuba. Cumplió 18 años, y luego 19, y todavía vivía al lado de su tía Glafira y padecía numerosos reproches. Todas las tareas del hogar, la tía se las encargaba a su sobrina. Desde la mañana hasta la noche, Liuba trabajó en la casa. Limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba, lavaba los pisos. Incluso para comprar pan, la tía no iba sola, aunque solo había un par de cientos de metros antes del puesto, y cada vez enviaba a una chica allí. A la propia Liuba no le gustaba ir a buscar pan. Siempre que ella aparecía en el puesto, su dueño, que también es vendedor, Alexei Mikhailovich, a quien los lugareños llamaban oligarca, le daba a la chica un regalo. La chica del sótano lo miró y se fue, y el dueño del puesto Stol se rió de ella. Y una vez, cuando Liuba volvió a acercarse a él en el cubículo, Alexei Mikhailovich quedó completamente atónito por su impensable declaración. «Cásate conmigo». Tiró el polvo, cansándose de la chica. «Haré todo por ti. Y te haré rico». Saltó del cubículo, imaginándoselo. Y la chica inmediatamente le colgó una llamada telefónica. «Imbécil», le gritó de nuevo a Alexei Mikhailovich. «Déjame en paz». Sobre todo, en la declaración del dueño del puesto, Liuba estaba confundido por el hecho de que no estaba borracho cuando dijo todo esto. Su mirada era pura, incluso honesta, sin ningún atisbo de falsedad. Esto asustó más a la niña. ¿Qué pasa si el dueño del puesto realmente se enamora de ella y ahora quiere llevársela con su esposa? Cuando llegó a casa, Liuba le contó todo y Glofiria inmediatamente sonrió. «Así que tienes que ser feliz», dijo, meciéndose en la vieja silla. «Liosa es un oligarca, una buena persona y tiene dinero. Rara vez sucede que sea una buena persona y con dinero. ¿Crees que tienes suerte?». Liuba apenas respiró de indignación y el fuego comenzó en sus ojos. «¿Qué otra cosa?». Ella exclamó. «Es viejo y lujoso. Y parece una rata». En respuesta, la tía se rió a carcajadas y Liuba, enojada, se levantó de un salto y corrió hacia la puerta.
Bueno, espera, príncipe. Yeta la arrojó tras Glafira. Él ya va hacia ti, sobre un caballo inerte. La niña corrió muy rápido desde la casa hasta el camino forestal, como si huyera de una bandada de lobos. Al encontrarse en el lodo de la cabaña, las nubes flotaban lentamente en el cielo. Una ligera brisa los llevó muy, muy lejos, y Liuba tenía muchas ganas de nadar con ellos. Soñando, se quedó dormida imperceptiblemente y de repente se despertó con un fuerte grito. No tenía miedo de una broma, no había gente cerca y no podían gritar así. El grito fue algo exagerado, denunciante. Bajó al árbol, luego subió al silbato, y en el crepúsculo sonó especialmente terrible y Liuba se sentó muerta y escuchó esta llamada triste y completa de alguna criatura desconocida del bosque. Finalmente el grito amainó, pero pronto se escuchó a lo lejos un crujido y un fuerte crujido de arbustos. Mirando atentamente a su alrededor, Liuba sorprendentemente vio un osito arrastrándose por la cabaña. Se reía, daba palmaditas, saltaba y seguía girando la cabeza, escuchando y olisqueando todo lo que le rodeaba. Después de llevar el balde de agua de lluvia al suelo, el osito bebió lo suficiente, luego se sentó y miró a la niña que se le había acercado. «¿Entonces fuiste tú, le preguntó al osito. «¿Quién te ofendió?» El osito se frotó la cara con las garras y estornudó, luego se arrastró hasta Lube y le metió el hocico en la pierna. La niña corrió rápidamente hacia la anciana, trajo el azúcar que había dejado algún cazador de allí y le tendió algunos trozos al invitado ondulado. Inmediatamente lloró por la golosina y volvió a gemir, esta vez mucho más alegre. «¿Dónde está tu madre, cariño?» Liuba estaba interesado, mirando a su alrededor con miedo, en busca del oso. «¿Estás sola?» El oso gimió, saltó al banco y cayó debajo de él. Pronto la niña escuchó su timbre y decidió cubrir al oso con una ragosca. Después de sentarse un rato más, le sacó otro azúcar a la anciana, lo puso al lado del osito y se fue a casa. Desde el encuentro con el pequeño dueño del bosque, el alma de Liuba se volvió un poco más ligera, y todas sus travesuras con el viejo oligarca y su tía le parecieron pequeñas, que no valían ni un solo huevo. Resultó ser un oso, al que Liuba llamó Masa. Al final del verano, Masa creció un poco, pero todavía vivía junto a su anciana, y la niña iba allí a cocinar comida para el oso. En ese momento, Alexei Mijailevich estaba devastado y dejó el pueblo hacia la ciudad, lo que hizo muy feliz a Liuba. Y la tía Glafira ya no era tan estricta con ella. A principios de agosto sufrió un infarto y ahora trató de evitar todo tipo de escándalos para no lastimar su corazón enfermo. La vida de Liuba mejoró gradualmente y la niña creía que la razón de esto era la ayuda que le dio a la osa Masa. Liuba creía que el boomerang del bien había regresado a ella, y cada vez que miraba al oso, pensaba que le estaba agradecida. Y Masa realmente agradeció a su salvador. Cada vez que Liuba aparecía en casa de la anciana, ella inmediatamente abandonaba el bosque y se acercaba a ella. Luego se acostó a sus pies y cerró los ojos. Después de los abundantes trapices que Liuba le había preparado, Masa se sentó junto a la niña y le lamió las manos con su lengua suave y tersa. Gracias a esto, el oso salió a rescatarla y se dirigió a las ruinas, para poder regresar más tarde. Pero un día, cuando Liuba volvió a visitar a Masa, ella no fue con ella por alguna razón. La niña miró al sin resultado, mientras exploraba el área familiar del bosque que rodeaba la cabaña. Liuba quería regresar, cuando de repente escuchó un disparo y un rugido sordo siguiéndolo. Corriendo hacia la fuente de estos sonidos, la niña se arrastró entre los espesos arbustos de musgo, rodó pendiente abajo, apenas se rompió el brazo y terminó en la orilla de un pequeño lago. Levantándose y girando la cabeza, Liuba vio una imagen extraña y asombrosa. Junto al agua, con las manos hacia adelante y suspirando, se encontraba un hombre, y frente a él, inclinando la cabeza hacia el suelo, estaba Masa. Cuando el hombre no pudo soportarlo y se agachó, la amenazadora osa se levantó y agitó sus patas delanteras. Quién sabe cómo terminaría todo si en este momento del enfrentamiento entre el hombre y el oso Liuba no interfiriera. Ella gritó, corriendo colina abajo hacia el agua. No,
Deja al hombre en paz. La osa inmediatamente bajó lentamente sus enormes patas y dirigió su hocico hacia Liuba. Luego, volviéndose hacia el hombre y gorjeando amenazadoramente, caminó lentamente por la orilla del agua, balanceando su enorme y áspera espalda. Cuando Masa se escondió detrás de los árboles, Liuba se acercó al extraño asustado y miró su rostro pálido de miedo. El hombre aplaudió durante mucho tiempo, luego se dejó caer la mochila del hombro y le pidió a Liuba que le sacara agua. Borracho, bajó al suelo y dijo, gracias. El extraño se llamaba Nikita. Y llegó el día anterior de la ciudad con un grupo de sus amigos cazadores, pero se escapó de ellos sin experiencia y se perdió. Al ver al oso, Nikita le disparó, pero falló, lo que enfureció a Masa. Ella lo obligó a retirarse al lago, y no se sabe cómo terminaría todo esto si Liuba no hubiera aparecido en la orilla. Temiendo que Nikita volviera a meterse en algún tipo de problema, la niña le sugirió que pasara la noche en la casa de la anciana de su padre. Nikita estuvo de acuerdo y fue a la cabaña de Liuba. Cuando finalmente llegaron al lugar, el bosque finalmente absorbió la oscuridad sin luz. Después de haber arreglado a Nikita para pasar la noche, Liuba iba a irse, pero Nikita la agarró de la mano y la abrazó. Permanecer. Susurró, envolviendo su manta. Ya es de noche, ¿a dónde vas? Liuba se quedó. Calentada y relajada, Nikita le habló un poco de sí misma. Después de enterarse de que es un hombre de negocios que posee 2 tiendas de artículos para el hogar, Liuba miró al chico y se rió. No pareces un hombre de negocios, dijo. Creo que todos los empresarios deberían ser viejos, gordos y calvos. Bueno, ¿cómo está uno de mis amigos? Nikita, confundida e incluso ofendida, se volvió hacia la pared y permaneció en silencio durante un largo rato. Bueno, no lo crean, dijo. Luego, dejando caer bruscamente la manta, levantó los codos y se paró sobre Liuba. ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Cómo es? Liuba estaba asombrada. Pues ven a la ciudad y te mostraré mis tiendas. Y también haré un regalo. Cualquier producto es absolutamente gratis. Liuba miró pensativamente al techo e infló sus mejillas. ¿Y qué? ¿Incluso la televisión? Preguntó con sospecha. ¿Y la televisión? ¿Y el frigorífico? Liuba no se rindió. ¿Y la lavadora y el microondas? Sí, cualquier cosa. Nikita sintió pacientemente. Pero algo, de lo contrario me arruinaré. Sí, y el envío corre por mi cuenta. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su camisa y se la dio a ella, Ljuba. La niña apretó el puño y se levantó. Después de todo iré, suspiró, abrochándose la chaqueta. La tía estará preocupada. Y tú duermes. Buenas noches. Nikita volvió a cogerle la mano, la atrajo hacia sí y de repente besó al Ljuba en los labios. Ljuba quiso colgarlo en la mejilla, pero por alguna razón no pudo, y esperando el final del beso, saltó fuera del camino en la oscuridad de la noche. Todo el camino a casa lo superó como en un sueño, lanzándose de árbol en árbol como una sombra. Sus labios todavía ardían por este beso espontáneo de Nikita. Además, quería que el beso se repitiera otra vez. Este extraño deseo asustó a Liuba, pero no pudo deshacerse de él. Al llegar a casa, la niña se deslizó silenciosamente a su habitación y rápidamente, quitándose la ropa, se metió en la cama. Permaneció allí durante mucho tiempo, recordando a Nikita y su extraño encuentro, en el que estaba involucrado el oso. Y finalmente se olvidó del sueño. Después de que sus amigos encontraron a Nikita, él se quedó en la casa de la anciana unos días más. Todo este tiempo Liuba estuvo con él. Un sentimiento extraño, previamente desconocido, la acercó a él, y cuando la niña se enteró de que Nikita se iba de casa, se puso extremadamente triste. No pudo contener las lágrimas y Nikita, al darse cuenta, la abrazó con fuerza y la apretó contra sí. Puedes venir a verme en cualquier momento, dijo, acariciando su cabello. ¿Recuerdas el regalo? Liuba sintió, avergonzado, golpeó a Nikita en la mejilla y se alejó rápidamente.
Habiendo caminado una distancia decente, de repente recordó que se había olvidado de preguntarle la dirección y decidió regresar, pero en ese momento Nikita ya estaba lejos. Cuando recordó la visita, Liuba buscó en sus bolsillos y, horrorizada, descubrió que había desaparecido. Habiendo caído al suelo, Liuba trató de recordar dónde podría haberla perdido, pero todo fue en vano. Llorando de desesperación y decidiendo que nunca volvería a ver a Nikita, la niña se fue a casa, reprendiéndose por ser indecorosa. Liuba pasó toda la semana como un tonto pensando en Nikita. Finalmente, habiendo decidido ir a la ciudad y buscarlo allí, tomó el dinero que le quedaba y comenzó a empacar sus cosas. Cuando Liuba estaba listo para salir a la carretera, sucedió algo increíble. Un coche llegó a su casa y de él salió Nikita. Hola. He estado pensando en ti todo el tiempo. Al mismo tiempo, admitió que la chica que acudió a él no era la suya. Y así, vino. Yo también estaba pensando en ti. Liuba le susurró, me alegro mucho de que estés aquí. Se aferró al chico con todo su cuerpo y tembló, mientras Nikita sacaba algo de su bolsillo y sonreía. Esto es para ti, dijo, entregándole a Liuba el anillo de oro. Quiero que seas mi esposa. Liuba, después de recibir su regalo, pensó por un momento qué hacer a continuación. Nikita, al ver su confusión, se puso el anillo en el dedo y sonrió. Estoy de acuerdo, dijo la niña, sin dar crédito a sus ojos y oídos. En ese momento, la tía Glafira salió de la casa. Al ver a los jóvenes abrazándose, inmediatamente entendió todo y negó con la cabeza. Bueno, la felicidad es tuya, dijo. Con voz temblorosa. Se aman. Liuba y Nikita se volvieron hacia ella y asintieron. Gracias. Dijeron juntos. Exactamente un año después de la boda de Liuba y Nikita, apareció en su familia un primogénito tan esperado, a quien llamaron Iliusa. En honor al abuelo de Liuba. En ese momento, Nikita llevó a su esposa a una nueva mansión de 2 pisos, ubicada cerca del Gran Lago. Todas las mañanas, despertando y sosteniendo a su hijo en brazos, Liuba salía a alimentar a los cisnes y patos. Era lo más hermoso que el destino podía regalarle. La niña todavía no creía en el cuento de hadas que la rodeaba, y temía desaparecer como un espejismo. Y cada vez, al darse cuenta de que todo era real, ella cerró los ojos, pero resultó que Liuba no tenía miedo en vano. Y el final del cuento de hadas estaba cerca. Un sombrío día de noviembre, fue de compras después del desayuno. Por alguna razón decidió llevarse a su hijo con ella, aunque solía ir sola. Y colocando al bebé en la silla de ruedas, caminaba lentamente por las calles brumosas, mirando la chaqueta sonriente del hijo. Cuando llegó al cruce, Liuba comenzó a esperar a que el semáforo cambiara a verde. Para compensar la espera, empezó a hacer muecas a su hijo, y Yelusa, divirtiéndose, le sacudía manos y piernas, lo que le recordaba a un escarabajo grande y colorido. La luz roja se encendió de nuevo. Lo recordó, empujó la carretilla y corrió por la calle, aún libre, hacia el lado opuesto. De repente, como surgido del aire, apareció en la carretera una camioneta blanca. Iba directamente hacia Liuba y él, inmóvil, se quedó mirando cómo se acercaba, sin prestar atención a los gritos de los transeúntes. Para ella el tiempo pareció congelarse y convertirse en una gelatina espesa. Liuba no pudo evitar gritar, no mover ni la mano ni la pierna. Lo único que le quedaba era observar cómo el coche avanzaba discretamente hacia ella y su hijo. ¿Por qué estás ahí parado, tonto?, gritó un hombre al margen. Vete, rápido. Después de despertarse de su grito, Liuba empujó el cochecito con sus últimas fuerzas. En el momento en que el cochecito y el bebé quedaron en manos del extraño, cuando estaba en el suelo, la niña sintió un dolor insoportable en todo el cuerpo y gritó, pero su grito fue tan débil que las personas que se acercaron a ella lo tomaron como un cumplido. Al intentar levantarse, Liuba retrocedió, se arrastró un poco hacia un lado y perdió el conocimiento. Cuando recobró el sentido, no pudo entender dónde estaba durante mucho tiempo. Todo a su alrededor era una especie de parpadeo y oscuridad,
y le recordaba un enorme teatro de sombras. Cuando sus ojos se acostumbraron al blanco cegador, se dio cuenta de que estaba en la habitación del hospital. La pantalla del televisor estaba. El médico que vino de visita sonrió. No puedes moverte. ¿Sabes lo que te pasó? Liuba refunfuñó, tratando de recordar todo, pero lo único que le vino a la mente fue cómo empujó la silla de ruedas hacia el extraño. ¿Qué pasa con mi hijo?, preguntó, mirando al médico por debajo del gran peso. ¿Está todo bien con él? Por favor dime que todo está bien para él. No, no te preocupes. Todo está bien con tu hijo. El médico habló en voz baja. Ahora está con su abuela, así que no hay nada de qué preocuparse. Pero usted. El médico esperó un poco, clasificando algunos papeles. Luego rápidamente miró al amor y suspiró. En general, la situación contigo es extremadamente difícil. Comenzó con una voz tranquila y triste. Cuando te trajeron a nosotros, estabas en el otro mundo. Si hablamos el lenguaje científico, hemos sobrevivido a la muerte clínica. Afortunadamente, logramos sacarte de allí, pero tu columna. Tuvimos que recolectarla literalmente en partes, como un diseñador, y... Liuba agarró la mano del médico y vio su rostro serio. ¿Entonces puedo caminar o no? Golpeó sin piedad al médico. ¿Puedo ponerme de pie? El médico se secó la cara con la venda y se agachó. Teóricamente sí. Pero cuando sucede, es muy difícil decirlo. No puedo ver a través de él, ¿sabes? Primero, necesitas un curso de rehabilitación, masajes, ejercicios y mucho más. Mientras tanto, tendrás que afrontarlo y luchar muy duro. Aquí tienes tu medio de transporte para los próximos años. Dobló la silla de ruedas para inválidos que estaba junto a la pared y rápidamente se alejó. Cuando la puerta detrás de él se cerró de golpe, Liuba se cubrió la cara con la manta y lloró. No hace mucho, no podía imaginar que terminaría en tal situación. Y ahora ni siquiera podía levantarse y acercarse a la ventana para tomar un poco de aire fresco. Lo único que no la dejó finalmente caer al abismo fue la idea de que todo estaba bien con su hijo. Así comenzaron para Liuba los días duros, casi insoportables, de una nueva vida. Después de permanecer en el hospital durante casi 2 meses, regresó a casa, donde la cuidaba su madrastra, Sofía Vladimirovna. Se trataba de una mujer humilde y lenta, que parecía un poco mayor que sus 60 años. 10 años de soledad tras la muerte de su marido dejaron en su rostro una marca de pena y pena. Sofía Vladimirovna nunca miraba a Liuba a la cara y rara vez hablaba con ella, prefiriendo hacerlo todo en silencio. A la niña le pareció que su presencia en la casa oprimía a sus suegros y le pidió a su marido que le alquilara un asiento, pero Nikita se negó. «Estás tan lleno de ti mismo», saludó con la mano. «Mamá te cuidará ella misma». Le gustas, pero no lo demuestra. Pero a Liuba no le pareció así. Los suegros cada día estaban más tristes, y todos los asuntos relacionados con la nuera, que estaba atada a la silla discapacitada, intentaban hacerlo lo más rápido posible e irse lo antes posible. A veces, acostada en su cama, Liuba escuchaba a sus suegros discutir con su hijo, y estas discusiones le cortaban las orejas como cuchillas afiladas. Sofía Vladimirovna convenció a Nikita para que se divorciara de Liuba, se llevara a su hijo y se olvidara de todo lo sucedido. Dijo que pensaría en cómo actuar. Aunque no necesita una esposa discapacitada, su conciencia no le permite echar de casa a una persona enferma. La niña lloraba en su habitación, dándose cuenta de que en tal estado no necesitaba a su marido. Pero tuvo que soportar toda la humillación, al menos por el bien de su hijo, a quien amaba mucho. Y un día Liuba escuchó una conversación muy extraña. Sofía Vladimirovna hablaba por teléfono con alguien que estaba detrás de la puerta. Prio, que apenas había llegado a su carruaje, se acercó y escuchó con atención. Sí, necesito exactamente el que no tiene rastros. Preguntó algo sobre Sofía Vladimirovna. Algo como un sueño, no te preocupes por el precio, te lo pagaré bien. Genial,
Necesito solo un poquito para uno, o sea, para una persona. No, no es asunto tuyo, ¿y qué más da para quién? Bien, nos reuniremos por la noche y discutiremos todo. La sangre de Sofía se quedó en silencio y Liuba, esperando un poco más, volvió a la cama. La conversación que escuchaba le provocó una ansiedad confusa. Era evidente que se trataba de Liuba, en eso estaba pensando Sofía Vladimirovna. Tratando de resolver este misterio, la niña no durmió en toda la noche y al día siguiente todo se resolvió por sí solo. Por la mañana, cuando Nikita se fue a trabajar, entró en la habitación del Juba. Era inusualmente alegre y amigable. Rápidamente cambió el pato y la ropa de cama, ayudó al Juba a subir a la silla de ruedas y saludó enérgicamente. Quizás deberíamos tomar un poco de té, sugirió bailando junto al Juba. Horneé un pastel con manzanas. Me parece que salió bastante bien. La cocina realmente olía a horneado. Juba, sin darse por vencida, asintió con una sonrisa y su suegra sacó el coche de la habitación. Al llegar a la cocina, Sofía Vladimirovna empezó a servir té, y lo hizo durante mucho tiempo y en voz alta, como si distrajera la atención de algo importante. Cuando la taza de té apareció frente a Liuba, la niña se inclinó ante ella y tomó un pastel caliente con un tenedor. ¿Por qué no lo bebes?, preguntó la suegra. Es un té estupendo. La amiga lo trajo de la India. ¿Puedes imaginar? Él estaba reunido justo al lado de ella. Liuba, comprendiendo, suspiró y se encogió de hombros. No tengo ninguna duda de su increíble gusto. Es solo que todavía tiene demasiado calor. Ella mintió, sin pestañear. Deja que se enfríe un poco. Sofía Vladimirovna cambió su rostro y quiso decir algo, pero en ese momento una mosca azul entró volando por la puerta abierta y revoloteó por la habitación. El alma de sangre saltó, atrapó a la peliazul con su pañuelo y corrió hacia la ventana. Y en ese momento Liuba cambió las tazas de lugar y finalmente bebió el té. Dicen que los pájaros entran volando en la casa de alguien para morir, dijo el alma de sangre, regresando a su lugar. Pero todo esto es una completa tontería. No creo en estos estúpidos signos. Liuba no respondió nada. Y, ocultando el aliento, esperó a que el alma de sangre llevara la copa a sus labios. Sin sospechar nada, Sofía Vladimirovna tomó un sorbo y refunfuñó. Apenas poniendo la taza en el plato, se agarró la garganta y la sacudió, y sus ojos se salieron de órbita. Liuba, sin miedo, se acercó a ella y la agarró por los hombros. ¿Por qué querías envenenarme?, gritó, sin dejar que sus suegros perdieran el conocimiento. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Miró a la novia con una mirada terrible. Perra, dijo sacando la lengua, has vuelto a colocar las tazas. Liuba no pudo hacer nada más y llamó a una ambulancia. Mientras esperaba a los médicos y les contaba todo, la niña empacó sus cosas, sacó a Iliusa de la cama y escribió una breve nota para Nikita. Liuba no tenía nada más en su casa y, con cuidado, bajándose del autobús por Pandus, salió a la calle y se dirigió a la estación de tren. Liuba tenía muchas ganas de volver a casa, a su pueblo natal, donde la antigua, pero aún acogedora, casa paterna la esperaba desde hacía mucho tiempo. Al regresar al pueblo, Liuba le contó su historia a su tía Glofiria. Después de enterarse de todo, su tía le estrechó la mano, luego tomó a la sobrina de su hijo y comenzó a balancearlo lentamente. Y yo te esperé todo el tiempo, le dijo a Liuba cuando el niño se quedó dormido. Pensé que estabas tan ofendida conmigo que no querías verme más. Liuba negó con la cabeza y de repente recordó a su prima. ¿Dónde está Koulye?, preguntó, mirando a su tía con ansiedad. ¿Se ha ido? La tía Glofira se mordió los labios y se puso triste. Murió, dijo en voz baja. Han pasado 40 días. Cogí una neumonía y no me levanté de la cama. De nuevo, lo que le recordó más a un llanto silencioso. Liuba le puso un chal caído sobre los hombros y la abrazó suavemente, presionando su mejilla. No tenemos suerte, algo, dijo tía Glafira,
mirando al pequeño Illa, tal vez tenga suerte. ¿Qué opinas? ¿Tendrá felicidad en su vida? Liuba no supo qué responderle y solo en silencio. También quería que su hijo fuera mucho más feliz y decidió que haría todo lo que pudiera. Pasó el otoño, pasó el invierno y la primavera regresó a sus tierras natales. En ese momento, Liuba se recuperó un poco del pasado y, lo más importante, aprendió a ponerse de pie nuevamente. Caminando con muletas, a veces se encontraba en el camino del anciano y se sentaba en un porche inclinado, esperando a su vieja amiga, la osa Masa. Pero ella no fue. Al irse, Liuba, como de costumbre, le dejó unos trozos de azúcar, que se los llevaron ratones y hormigas, y no quedó rastro del oso. Quizás ella había abandonado estos lugares hacía mucho tiempo y no había esperado a la niña. A veces, cuando Liuba estaba sola, recordaba a Nikita y su madre. Después del divorcio, no volvió a ver a su exmarido. No se declaró y prefirió enviar dinero a su hijo en silencio. La niña sabía muy poco sobre el destino de su cuñado. Nikita le dijo por teléfono que, como resultado del envenenamiento, Sofía Vladimirovna sufrió una lesión y parálisis, y que ahora también estaba inmovilizada en una silla para inválidos. Habiendo recobrado el sentido, admitió que tenía la intención de envenenar a su nuera y quería pedirle perdón, pero Liuba en ese momento ya estaba lejos. Un día, cuando se acercó a la anciana, Liuba se sorprendió al descubrir que su puerta estaba abierta. Cuando rodeó a la anciana, la niña se sorprendió. En el césped, divirtiéndose silbando, se lavó la cabeza en la palangana de un joven desconocido. Su torso desnudo y mojado brillaba intensamente con los rayos del sol, y Liuba incluso se cubrió la cara con la mano, ni por vergüenza ni por el resplandor que golpeó sus ojos. «Me asustaste», dijo en voz alta, dirigiéndose al extraño. «¿Qué estás haciendo aquí?» El extraño se enjuagó la cabeza con agua limpia, arrojó el cubo al cubo y miró a Liuba con una sonrisa. «¿Realmente tengo tanto miedo?», preguntó, arremangándose. «Y en general, lo siento, no esperaba que apareciera nadie por aquí». El hombre, como debía haberlo hecho, se frotó, luego se puso una chaqueta sobre los hombros y se acercó a Liuba. «Bien. Vamos a familiaricémonos. Kuzma. Ese es mi nombre», dijo, estirando su mano. «¿Y tú?». Liuba imaginó a Casme, la midió con una mirada divertida, pero al mismo tiempo atenta. «¿Y por qué estás con muletas?», preguntó. Liuba, a pesar de su indignación por esta pregunta tan poco discreta, le contó a Casme lo que tuvo que pasar. El chico la escuchó atentamente. Luego dio la vuelta y se aplastó los largos dedos. «¿No te importa si te miro la espalda?». Estaba interesado y se frotó la cara sin afeitar. «Quizás pueda ayudar en algo, quién sabe». Liuba, sin saber si sorprenderse o enfadarse, se puso un abrigo, luego se quitó ligeramente la camiseta y miró tímidamente al herrero. Él, sin dudarlo, se acercó a ella y comenzó a sentir su espalda. «No tienes columna vertebral, sino una tabla de planchar». Él sonrió, moviendo sus dedos de una columna a otra. «¿Dónde miraron los médicos?». «Pues nada, lo arreglaremos ahora». Presionó suavemente, primero una columna, luego la otra, y caminó a lo largo de toda la columna, desde el cuello hasta la zona lumbar. Al escuchar el crujido, Liuba estaba gritando, pero Casme en ese momento ya había terminado y la bajó. «Intenta inclinarse hacia adelante y hacia atrás», preguntó, observando cada movimiento de la chica. «Solo con cuidado y sin problemas, sin prisas». Liuba se inclinó suavemente hacia adelante, luego hacia atrás y, sorprendentemente, descubrió que las curvas se le daban con extraordinaria facilidad. Casme, al ver que sus esfuerzos no fueron en vano, felizmente se secó las manos y sonrió. «Y ahora intenta dar un paso sin muletas». Liuba arrojó la muleta al césped y avanzó la pierna derecha. Después de dar un par de pasos, se sacudió y apenas cayó, pero Casme inmediatamente la agarró y la llevó al banco. «Bueno, es demasiado pronto para hablar de moverse sin muletas», dijo, sentándose junto a Liuba.
Creo que la situación mejorará en una semana. Liuba lo miró con asombro y se tragó el ¿quién eres? Ella me sacó de mi cuerpo. ¿Cómo sabes todo esto? Casme acercó su rostro al sol y cerró los ojos. Soy un simple forestal. Vine aquí desde el pueblo vecino. Dormí tranquilamente, respirando el fragante cuoina y el aire. Y en cuanto a tu pregunta, mi abuelo era un noble y sus conocimientos siguen siendo útiles para la gente. Casme miró a Liuba y ella se sonrojó. ¿Entonces puedo caminar?, preguntó, mirándose los pies. ¿Sin las muletas? ¿A dónde vas?, gritó el chico, dándole una palmada en el hombro a Liuba. Mi abuelo puso el costado doblado de Fedor en sus pies y tenía problemas de espalda. Fedor es nuestro vecino. El toro lo atacó de alguna manera. Estuvo pisoteando y balbuceando durante 20 minutos hasta que se los llevaron. El abuelo estuvo peleando por él durante mucho tiempo, pero aún así se curó. Recientemente, Fedor tuvo 3 nietos a la vez, justo antes de mi partida. Así que los cargó por todo el pueblo todo el día, así como así. Liuba, inspirada por su historia, se levantó lentamente, fue a buscar sus muletas y regresó. ¿Y tenías miedo? ¿Qué más pasaría? Se levantó, se cerró la chaqueta y miró más a menudo hacia un lado. Vale, tengo que ir a trabajar. Suspiró y le tendió la mano a Liuba. Estaba contento de conocerte. En todo caso, ven por la noche y te prepararé un té. Liuba, después de apretarle la mano, asintió enérgicamente y sonrió. Definitivamente entraré, respondió ella. Casme ya se había dado vuelta y quería irse. De repente, en algún lugar muy cerca, se escuchó un crujido ensordecedor de los arbustos y Masa cayó al césped junto con 2 ositos. Al darse cuenta de Liuba y su interlocutor, Masa giró su enorme cabeza hacia ella y silenciosamente tomó aire por sus fosas nasales, luego agitó su pata y orinó más, llevando a la descendencia detrás de ella. Dios mío, mi corazón casi estalla. Me pregunto por qué no nos tocó. Liuba miró con nostalgia hacia donde iba Masa y sacudió la cabeza. Somos amigos de ella, dijo, volviéndose hacia Casme. Esta es una vieja historia. Te lo contaré de alguna manera. Casme sonrió en silencio, se puso la mochila al hombro y se metió en el cuenco. Antes de esconderse en él, se dio la vuelta y agitó la mano de Liuba. La niña respondió de la misma manera. Y lentamente se dirigió en dirección opuesta a su casa. Tenía muchas ganas de contarle a tía Glofiria como el extraño hombre del bosque, Casme, le devolvió la oportunidad de caminar, y también tenía muchas ganas de volver a ver a este Casme y contarle la historia de su relación con Masa. Pensando en todo esto, Liuba caminó apresuradamente entre enormes pinos y abetos, casi sin apoyarse en sus muletas. Ahora no tenía ninguna duda de que ya no los necesitaría más. Su tiempo pasó y para Liuba llegó el momento de algo nuevo y maravilloso.